Muy buenos días. Bienvenidos a mi página web. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste mi página web de derecho aduanero. Tenemos la ley aduanera, que debajo de esta está el marco normativo jurídico. En el marco normativo jurídico encontramos las fuentes del derecho. Estas nos dicen de dónde proviene el derecho. Existen tres fuentes del derecho. La primera es fuentes históricas. Estas son los derechos anteriores que se presentan actualmente y los proyecta en el futuro. La segunda es fuentes reales. Las fuentes reales es el conjunto de circunstancias o hechos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Y por último, las fuentes formales, que son el conjunto de procedimientos de manifestación del derecho. Posteriormente, debajo de fuentes del derecho, vemos el orden jerárquico de las leyes del derecho. Por encima de todas las leyes se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente se encuentran convenios o tratados internacionales. Después podemos observar que se encuentran las leyes, como en este caso es la ley aduanera. Posteriormente se encuentran los derechos y por último las normas. Debajo de este orden jerárquico podemos ver la ley aduanera. Seguidamente vemos el marco normativo jurídico. La ley aduanera tiene por objetivo regular aquellas operaciones de comercio exterior en las que se extraigan o introduzcan mercancías al territorio nacional mexicano y también aquellas personas que se involucren en los mismos actos. En este marco normativo jurídico se encuentran aquellas leyes que tienen relación con el derecho aduanero. Ahora bien, vamos a explicar los regímenes aduaneros. En el artículo 90 de la Ley Aduanera nos dice que toda mercancía que se extraiga o introduzca al territorio nacional mexicano deberá asignársele un régimen aduanero. El primero de ellos es definitivo e importación, que se fundamenta en el artículo 96 al 101 de la Ley Aduanera, y también exportación definitiva, que se fundamenta en el artículo 102 al 103. Este régimen definitivo se aplica para aquellas mercancías que son exportadas o importadas por un tiempo indefinido. El segundo es temporal, de importación, que abarca del artículo 106 al 111, y de exportación, que abarca del artículo 115 al 118 de la Ley Aduanera. Este régimen temporal se aplica para aquellas mercancías que serán retornadas al extranjero o al país de origen de procedencia. Es decir, esas mercancías están por un tiempo limitado, ya sea en nuestro país o en un país extranjero. El siguiente es depósito fiscal, fundamentado del artículo 119 al 123 de la Ley Aduanera. Este régimen es para dar resguardo a aquellas mercancías en el Almacén General de Depósitos, y esto lo autorizan las autoridades aduaneras. El siguiente es tránsito interno e internacional de mercancías, y se divide en dos. Interno, fundamentado en el artículo 125 al 129 de la Ley Aduanera. El interno es para mercancías que tengan que moverse de una aduana en la que arribaron a otra diferente. E internacional, fundamentado en el artículo 130 al 133 de la Ley Aduanera. Este es para mercancías extranjeras que tengan que pasar por el territorio nacional, pero su destino sea un país del extranjero. El siguiente es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, fundamentado en el artículo 135 de la Ley Aduanera. Como sabemos, un recinto fiscalizado es aquel que es operado por una concesión por un particular, y este régimen consiste en la introducción temporal de mercancía en dicho recinto para su elaboración, transformación o reparación, para posteriormente ser retornada al extranjero o ser enviada a un país extranjero.
Y por último, recinto fiscalizado estratégico, fundamentado del 135A al 135D de la Ley Aduanera. Este consiste en la introducción de mercancías de procedencia nacional o internacional en recintos fiscalizados estratégicos habilitados para ser objeto de distribución, custodia, almacenaje, venta, administración, reparación, elaboración o transformación. Ahora, en la opción de aduana automatizada, que esta es la implementación del uso de la tecnología para simplificar procesos en las aduanas. Veremos qué es BUSEM. BUSEM, o Ventanilla Única de Comercio Exterior, es un portal electrónico de dependencias de gobierno que nos ayudan a facilitar la tramitación de formalidades, es decir, documentos que serán presentados en el despacho aduanero de mercancías. Con fundamento en el artículo 6 de la Ley Aduanera, nos menciona que las formalidades presentadas en el despacho aduanero deben ser solicitadas a través de un portal electrónico, utilizando la firma electrónica avanzada. Y este portal deberá ser autorizado por el Sistema de Administración Tributaria o SAT. En este caso, es la ventanilla única. El decreto de BUSEM es un documento donde nos define qué es la ventanilla única de comercio exterior y qué actividades se pueden desarrollar en ella. En el artículo 4 de dicho decreto nos dice: 1. Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con la importación, exportación o tránsito de mercancías al comercio exterior. 2. Consultar información sobre el procedimiento para importación, exportación o tránsito de mercancías. 3. Efectuar pagos de las contribuciones causadas por los trámites a la importación, exportación o tránsito de mercancías al comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahora bien, las regulaciones y restricciones no arancelarias son medidas de control y regulación, es decir, documentos específicos para facilitar la entrada de mercancías al territorio nacional, con fundamento en el artículo 15 al 17 de la Ley de Comercio Exterior. Estas no tienen naturaleza arancelaria, y algunos ejemplos pueden ser cupos máximos o mínimos, permisos previos, cuotas compensatorias, normas de calidad, normas de etiquetado, regulaciones de envase y embalaje, regulaciones sanitarias. Ahora procederemos a explicar en qué consiste el despacho aduanero de mercancías. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Aduanera, nos dice que el despacho aduanero de mercancías es el conjunto de actos y formalidades, es decir, procedimientos y documentos para despachar una mercancía. El despacho aduanero de mercancías da inicio cuando arriba en una aduana. Con fundamento en el artículo 10 nos dice que las mercancías deberán de arribar en una aduana autorizada y estas aduanas tendrán que tener un servicio de 24 horas, aunque en algunas aduanas este horario no se cumple. De ser así, los agentes aduanales tendrán que solicitar un servicio extraordinario. Y en el artículo 11 nos dice que las mercancías podrán arribar en las aduanas por cualquier tipo de tráfico, ya sea terrestre, marítimo, fluvial, aéreo o vía postal. Las mercancías deberán arribar en una aduana, que es un lugar físico autorizado y designado por el Ejecutivo Federal, para que las autoridades aduaneras puedan ejercer sus facultades, de acuerdo a la legislación aduanera, para el control de la entrada y salida de las mercancías. Y con fundamento en el artículo 23 de la Ley Aduanera, las mercancías que arriben quedarán en depósito ante la aduana en un recinto fiscal o fiscalizado,
con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Aduanera, la mercancía arribada en el patio fiscal deberá ser amparada legalmente mediante un documento llamado pedimento. Un pedimento es un comprobante fiscal en el que se ampara la legal estancia de la mercancía en nuestro territorio nacional mexicano. Este comprueba que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT. El pedimento se debe de llenar de acuerdo al anexo 22, en el cual nos especifica cómo llenar los campos correspondientes. Anexos al pedimento, de acuerdo al artículo 36A de la Ley Aduanera, deberán existir otros documentos que amparen la legal estancia de la mercancía, como lo pueden ser un packing list, un certificado de origen, que éste declara de dónde se origina la mercancía y es expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro documento que pueden acompañar el pedimento son una factura comercial, documentos de regulación y restricción no arancelaria o lista de piezas. Una vez definido el régimen aduanero por el que se encuentra la mercancía debido a la comprobación del pedimento y los documentos que lo acompañan, la mercancía se sacará del patio o almacén fiscal para ser llevada a un previo de mercancías, que de acuerdo al artículo 42 de la Ley Aduanera, esta es la revisión física de la mercancía junto con la documentación que la ampara legalmente. Una vez definido el régimen por la que se encuentra la mercancía, gracias al pedimento y a los documentos que lo acompañan, la mercancía es sacada del patio fiscal o almacén fiscal para ser llevado a un previo de mercancías, que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Aduanera, esta es la revisión física de la mercancía y documentalmente, es decir, la mercancía es revisada junto a los documentos que la amparan legalmente. Esta revisión la hace el agente aduanal, ya que es el representante de un tercero, es decir, de un importador o un exportador. De acuerdo con el artículo 159 de la Ley Aduanera, el agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para representar a un tercero mediante una patente. Una vez revisado que las contribuciones han sido pagadas correctamente en el previo de las mercancías, se pasa al mecanismo de selección automatizada, que de acuerdo al artículo 43 de la Ley Aduanera, es la presentación de la mercancía ante este módulo, para saber si se destinará a desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, ya que en este módulo se escaneará el pedimento simplificado para tener los datos electrónicamente en el sistema y así corroborar que los datos del pedimento sean los mismos presentados en la mercancía. Si el sistema de automatización aduanera integral nos diera como resultado reconocimiento aduanero, la autoridad aduanera ejercerá sus facultades y atribuciones para revisar junto con la documentación la mercancía. Y si es necesario, de acuerdo al artículo 45, se implementarán toma de muestras y se tomarán 3. Una para laboratorio, una para la aduana y la última para la autoridad fiscal. El propósito de este reconocimiento aduanero es cuidar al usuario final. Si en dicho reconocimiento aduanero no se detectan irregularidades por los que se puedan embargar precautoriamente la mercancía, estas serán entregadas inmediatamente, pero de lo contrario, se iniciará un procedimiento administrativo en materia aduanera, o mayor conocido como PAMA. Un PAMA es un acta
que la autoridad levanta debido a que se detectó una irregularidad en la mercancía presentada en el reconocimiento aduanero. El artículo 151 de la Ley Aduanera nos permite saber los supuestos de PAMA bajo los que se encuentra dicha mercancía. Algunos de ellos pueden ser: por arribo en lugar no autorizado, por exportación o importación de mercancía ilícita, por inexactitud de los datos declarados en los documentos presentados, o cuando no se acredite la documentación correspondiente, cuando los datos presentados en los documentos, como nombre, domicilio, razón social, sean inexactos, falsos o inexistentes, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al que corresponde a la mercancía. Una vez identificados los supuestos de PAMA en el artículo 151, la autoridad deberá redactar un acta circunstancial. En esta acta circunstancial se deberá redactar todos los hechos y circunstancias que dieron motivo a iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera. El importador o exportador, dueño de la mercancía, podrá presentar defensa legal, podrá ser amparo o una formulación de pruebas y alegatos. La mercancía del embargo precautorio pasará a ser propiedad del Fisco Federal y estos aplicarán sanciones o multas correspondientes. La autoridad aduanera deberá dictar una resolución final en un plazo no mayor a 4 meses después del día al que se integró el expediente. Ahora explicaremos las aduanas en México. En México contamos con 49 aduanas, divididas en 4 secciones: frontera norte, frontera sur, marítimas e interiores. Ahora pasaremos a explicar los requisitos para importación o exportación. La clasificación arancelaria es una fracción que se le otorga a cada mercancía de acuerdo a sus características. Esta la regula el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Con esta clasificación podemos determinar el pago de aranceles, el pago de cuotas compensatorias, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y determinar si una mercancía es susceptible a tener arancel preferencial debido a los tratados internacionales. Esta clasificación la podemos realizar con ayuda del portal de CISEX. Otro requisito para poder importar es estar inscrito en el Padrón de Importadores. De acuerdo al artículo 59 de la Ley Aduanera, aquellas empresas que desean importar deberán estar inscritos en dicho padrón. Esta es una lista del SAT en la que figuran empresas de sectores específicos, como lo son químicos y textiles, entre otros.